Hola, buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Hoy vamos a traer una comparativa de vida, donde vamos a centrar la figura de Cristo en torno a la luz y vamos a hablar de qué es vivir sin luz y qué es vivir con luz. Para esto, no sé, quizás haya muchos que han vivido situaciones, a lo mejor hay muchos otros que nunca han pasado por esto. En mi caso sí, donde han vivido en un lugar, en una región, en un país, en una ciudad, en algún lugar donde hayan tenido problemas con el fluido eléctrico, donde prácticamente estás más tiempo sin electricidad que con electricidad. Y, y lo mucho que esto puede penalizar y condicionar la vida humana en todos los sentidos. Quien ha vivido con esto o quien vive con esto sabe de qué hablo. Quien no lo ha vivido de este modo extremo no puede imaginar la magnitud del trabajo, de la dificultad, de la necesidad que pasa el ser humano cuando pasa por este tipo de situaciones. Imagínense, para quien no haya pasado por una situación como esta, espero y nunca lo pase, imagínense por un momento eh, que de 24 horas que tiene el día, vamos a poner que 6 tengas electricidad y las otras 18 sean sin electricidad. Imagínense cómo esto cambia y condiciona toda tu vida, todo tu actuar, todo tu hogar, todo. Bueno, eh, ahora hablando de la luz como figura de Cristo, vamos a pensar en lo que es vivir sin Cristo en mí, en ti, dentro de cada uno de nosotros, o con Cristo en nuestras vidas. Yo, otra vez me pongo de ejemplo, eh, he vivido ambos mundos. Yo he vivido sin reconocer a Cristo, porque creo que aunque yo no lo haya reconocido, siempre me ha acompañado, incluso antes de que yo lo reconociera, pero viví sin reconocerlo a Él. Viví una vida regida por mi propio conocimiento, por la ciencia, por el conocimiento humano, por cosas personales. No, no me considero que, no sé, que haya sido una persona de mal, aunque pude haber actuado mal, no una, sino muchas veces. Pude haberme equivocado, por supuesto que sí. Pude haber cometido errores, por supuesto que sí. Pero sobre todo una cosa, muchas veces la palabra de Dios tocaba mi puerta en algún lugar en el camino y yo decidí ignorarla. Decidí ignorarla porque no sentía la satisfacción de rechazar lo que yo pensaba que era la vida. Eh, Fiestas, bebidas, mujeres, dinero, negocio, no sé, libertad o libertinaje, porque no es libertad, es libertinaje. Todas estas cosas, las cuales se nos hace como que un ejemplo, uno cuando está en esa sintonía piensa que el que Cristo llegue a nosotros es como que es un candado a todas estas cosas, como que nada de esto lo podemos hacer, nada de esto lo podemos tocar, nada de esto, es como que nos van a imponer una condición, como que nos van a envolver en un traje, en una vestimenta, nos van a dar una Biblia y nos van a obligar a alejarnos del mundo, nada más lejos de la realidad. Pero ahora, pones todo lo bueno que tú crees aparentemente bueno, ¿no? De esta vida sin Cristo, ponlo en la balanza que tú quieras y luego a eso súmale eh, enfermedades por este alcohol, por este cigarro, por estas drogas, eh, matrimonios o relaciones rotas, eh, relaciones entre amigos, entre padres, hijos, entre hermanos rotas, eh, problemas que sabes cómo empiezan pero no sabes cómo terminan, eh,
Si llegas a ser padre en esa situación, lo que aprenden tus hijos y el camino que trazas para tus hijos, dónde los dejas cuando por no por voluntad, sino por necesidad, por una enfermedad o por lo que sea, ya no puedas llevar esas vidas. Valora todas estas cosas y entonces te das cuenta que el tiempo pasa, que la belleza no es para siempre, que un físico no es para siempre, que has pasado la vida de un lado a otro y cuando te sientas en ese sillón a recordar, te acuerdas eh, quizás de, no sé, de alguien que sí quiso hacer las cosas bien contigo, te acuerdas de ese momento en el que alguien que a lo mejor ni siquiera conocías se te acercó y te habló del daño que hacía esa bebida que hoy te tiene así, ese cigarro que hoy te provocó un cáncer de pulmón, esa droga que hoy te tiene con una hepatomegalia, con una cirrosis hepática. ¿Te acuerdas de esa persona que un día se acercó y te dijo que ese camino, aunque parecía camino de vida, era camino de muerte? Y te acuerdas de que estás cercano a la muerte, que la muerte está acechando tu puerta. Entonces te acuerdas de tantas cosas y te acuerdas de que quizás valoraste la vida de un modo que no debería ser. Entonces, este camino sin Cristo, sin la luz, ahí conduce. Por otro lado, están los afortunados que en un momento de su vida, puede ser desde la infancia, puede ser en la adultez, en la juventud, puede ser en la vejez, Cristo les toca el corazón y esto los lleva a restaurar relaciones rotas. Esto los lleva a aprender a amar, a aprender a perdonar, a aprender a soltar, a aprender a vivir en paz. No es que te lleve a que tengas que quitar o eliminar formas de vida por obligación. No, para nada. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. ¿Y por qué no todo nos conviene? Porque entonces tú empiezas a sacrificar cosas no por, eh, por tu propio bien, sino por el bien de las personas que te rodean. Y eso habla de amor al prójimo. Y eso habla de amor a los demás y a ti mismo. Porque cuando tú eres capaz de dejar una vida, un estilo de vida, de dejar unos hábitos, ni siquiera por amor a ti mismo, sino por amor a aquellos que te rodean, a tu esposa, a tu relación, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, para que tus hijos tengan un camino que transitar que sea mucho más ligero, que sea mucho más sano, más transparente, que tú sabes que cuando te vas los dejas encaminados en una vereda, que ellos sí, por supuesto, se enfrentarán al mundo, pero tendrán otro tipo de respuesta, otro tipo de reacciones, otro tipo de problemas incluso que no son los habituales cuando vives la vida sin Cristo. Entonces te sientes en paz porque vives para tratar de hacer el bien, vives para no quedar bien con todos, sino para simplemente hacer lo que puedes y ser quien eres y tratar de ser bondadoso. eh, Vives con una paz en tu interior, sabiendo que todo lo que siembras traerá retoños, traerá una planta, traerá un árbol que crece, traerá frutos, flores. Entonces es una vida tan diferente, tan distinta, que incluso cuando llega la vejez y llega ese momento, que para todos tiene que llegar en algún momento donde pensamos en despedirnos de este mundo, tú miras y todo lo que ves es un campo verde en todo aquello que has sembrado, que muchos ya han dado fruto y se han multiplicado el 100 por 1. Y muchos otros apenas se están retoñando, pero alguien más detrás de ti en esa generación cosechará todo eso que se ha sembrado, que lo que se sembró no cayó en mala tierra, sino en tierra fértil que no es solo para una generación, sino para varias generaciones, que nada se echó en un saco roto, sino en un saco con un fondo resistente para alimentar a mucho pueblo. Es distinto vivir sin luz que vivir con luz.
Es distinto vivir sin Cristo que vivir con Cristo. Afortunado y bienaventurado aquel que la palabra de Dios le ha tocado el corazón y haya abierto a ese llamado. Afortunado a la edad que sea, en el momento que sea, porque la luz ha llegado a tu casa y los tiempos de apagones se han acabado. Yo te bendigo hoy en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.